Shakespeare ha sido reescrito en muchas ocasiones y de hecho estamos dedicando una serie de programas a estas reescrituras de sus obras más importantes. En este caso, y con la catedrática de Filología Inglesa, la profesora Ángeles de la Concha, a la que damos como siempre la bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Vamos a hablar de una obra, Hamlet, y de una reescritura de esta obra que no está dentro de esta editorial y dentro de este grupo de obras de las que hemos estado hablando. Sí, el que organizó la editorial Hogarth. Esta no tiene nada que ver con ese proyecto, pero realmente es tan buena, es tan actual, tiene tanto sentido el humor, está tan bien hecho que yo creo que merece la pena pues recogerla y a lo mejor terminar esta serie de programas con ella. ¿El escritor quién es? Ian McEwan. Ian McEwan es un escritor conocidísimo en Inglaterra, está conceptuado como uno de los 50 mejores escritores ahora mismo británicos. Es más, el Daily Telegraph en 2016 lo situaba en el número 19 de una lista con las 100 personas más influyentes en la cultura británica. O sea, que eso indica no solamente el índice de popularidad que tiene, sino el peso específico que tiene en la sociedad inglesa, digamos. Sus obras han sido traducidas a todos los idiomas y, desde luego, al español. Prácticamente todas ellas están traducidas al español. Y yo recomendaría la lectura de algunas de ellas porque es que son muy buenas, merecen muchísimo la pena. Vamos a empezar con esta reescritura de Hamlet. Cáscara de nuez. El título ya nos dice mucho. ¿Por qué? El título es que alude a unas líneas, a unos versos de Hamlet, en el que el protagonista dice literalmente, "Oh God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space, were it not that I have bad dreams." Lo traduciríamos como, vive Dios que podría estar encerrado en una cáscara de nuez y considerarme el rey del espacio infinito si no fuera porque sufro pesadillas. Y realmente es una alusión perfecta a la situación del narrador de esta novela, que es un no nacido. Hamlet ni siquiera tiene nombre porque aún no ha nacido y está en el vientre de su madre, Gertrudis, que se llama Trudy en la novela, y desde allí reflexiona, habla constantemente. Y entonces a eso se refiere el título concretamente, claro. Es curioso porque en la obra de Shakespeare, en la obra de Hamlet, el personaje está constreñido también, por supuesto nacido, pero es como si no pudiera salir. Y es por eso quizá que nos ha situado al narrador dentro del vientre materno. Probablemente porque Hamlet es un personaje que, como tú muy bien dices, está, digamos que constreñido continuamente por la duda, por la especulación, la reflexión, la incapacidad de actuar, el retardar y retrasar continuamente la decisión de la venganza de su padre, ¿no? Y claro, en esta obra, que es una reescritura de Hamlet, pero desde un punto de vista irónico, satírico, trágico, cómico, por así decir, que también además es un thriller, y es un thriller muy interesante porque, claro, sabemos lo que va a pasar, sabemos qué va a ocurrir, pero lo interesante en esta obra es que el thriller se centra no en el final, sino en el cómo y en el cuándo, y en esa acción como que va a llegar pero que no llega, y al final cuando llega cómo se produce, ¿no? Y entonces viene perfectamente al hilo, como si dijéramos, de la novela. Es importante decir que el narrador, que está en el vientre materno, habla, reflexiona y una cosa muy interesante, escucha. Es decir, oye todas las conversaciones que se están teniendo, por lo tanto sabe lo que va a pasar. Una cosa parecida, si podemos hacer una similitud con la obra de Shakespeare y quizá contar un poco este argumento para ver luego cómo lo traslada el autor. Bueno, Hamlet es una obra muy conocida. Su padre ha sido asesinado y su madre se ha casado con el hermano de su padre, que es el asesino, ¿eh? Y entonces
Todo el drama es que Hamlet quiere descubrirlo, quiere denunciarlo y está dispuesto a vengarse, por supuesto, de su tío Claudio, y luego además sabe que su madre es cómplice y entonces él acusa directamente a su madre, ¿no? Entonces, toda la trama de la obra es, bueno, pues la reflexión, la duda, cómo hacerlo, como he mencionado antes, y luego al final, pues ya sabes, la tragedia termina de una manera violenta, de una manera... porque al final se precipita la acción y entonces, pues, el final es muy dramático, ¿no? Los personajes en este caso, por supuesto, cambian de época, cambian de profesión y el esposo, el marido, el padre del nonato, el marido de Gertrudis, es un poeta. Sí, el marido es un poeta que no ha tenido reconocimiento todavía, que tiene escasos medios económicos porque no ha triunfado, pero sin embargo es el heredero de una mansión fantástica en el centro de Londres. Y entonces una mansión que está venida a menos, que está destrozada, que bueno, es casi una casa habitada por hippies, que su mujer es una chica joven de 28 años, insustancial, pues como una adolescente casi en muchos sentidos, muy guapa, caprichosa, que está acostumbrada a una vida regalada, que tiene una relación adúltera justamente con el hermano de su marido, ¿no? Y entonces, digamos que esa es la situación a que equivaldría al castillo de Elsinore. Y tiene muchísimas concomitancias, porque, por ejemplo, toda la obra es un diálogo con Hamlet. Y aquí tenemos 3 personajes fundamentales que son, o sea, menos personajes que en la obra de Hamlet, porque aquí están prácticamente el padre, la madre, el tío y el pequeño Hamlet, que es el no nacido, que está en el vientre de su madre, ¿no? Y que es el que te contaba que reflexiona continuamente, como tú muy bien decías, escucha. Claro, hay que plantearse qué verosimilitud podría tener este personaje, ¿no? Y entonces a mí esto siempre me recuerda que el consejo ese del poeta romántico y crítico literario Coleridge, que decía que cuando nos enfrentamos a una obra literaria es imprescindible la suspensión voluntaria de la incredulidad. Entonces, la verdad de la obra surge de la coherencia, de la cohesión interna de la obra, ¿no? Pero si no nos ponemos en esa situación, verdaderamente no entramos en la obra y no podemos dejarnos, no nos abandonamos a ella, no emprendemos diálogo con ella, no nos dejamos persuadir o no, porque muchas obras literarias nos produce como una resistencia, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Porque nuestro espíritu crítico de alguna manera se revela. Y entonces, claro, este niño no nacido que resulta que se entera de lo que ocurre, que se entera de la realidad, que sabe mucho de historia, que sabe de todas las noticias, y la sabe, primero, como tú decías muy bien, porque escucha a su madre y a su tío cuando están en la cama, cuando tienen esa relación adúltera. De hecho, el bebé en el vientre de la madre pues está agobiado porque el peso de su tío pues le va a quebrar sus frágiles huesos y porque tiene el pene a 2 centímetros de la nariz. Bueno, ya te digo, es una obra que tiene un humor a veces negro y otras veces muy divertido. Y entonces él escucha la maquinación de la madre y el tío para matar a su padre. Pero luego además, como su madre padece insomnio, su madre se pone Radio 4, que sería el equivalente a la 2 en televisión española, ¿no? Es una radio que tiene, pues aparte de noticias, tiene muchísimos reportajes sobre la actualidad, sobre todo lo que ocurre en el mundo. Entonces tiene una información muy buena sobre todo lo que está ocurriendo, con lo cual, bueno, pues esa es la manera de que hace verosímil todos los comentarios que vamos oyendo. Claro, en el caso de Hamlet está clarísimo que su padre es el rey, su madre es la reina, y el tío, que tiene relaciones con la madre, lo que quiere es conseguir el trono. Bueno, reinar los dos. Claro. En este caso estamos hablando de un poeta, pero hay una casa que va a heredar. Es decir, Claro. Es el bien importante y que quiere el tío, que creo que está relacionado con inmobiliarias y en el mundo de los negocios. El tío está en el negocio inmobiliario. Su hermano ha heredado la gran casa, la gran mansión familiar, y él lo que quiere es que está en un estado deplorable por este abandono que te comentaba, y lo que quiere es venderla y forrarse. Volviendo a la situación, para que veas la gracia de las alusiones y cómo se reflejan, pues ese algo huele a podrido en Dinamarca, en la casa es los platos sucios, la basura sin recoger, los restos de comida, la nevera vacía con un trozo de queso seco,
porque la mujer primero quiere demostrar, digamos, que ella es la víctima del abandono de su marido y que por eso tiene una relación extramarital, y entonces y quiere además que el marido se responsabilice, le dé más dinero para la casa, y entonces tiene todo abandonado, todo tirado por el medio, etcétera. O sea que, como ves, hay muchas concomitancias y bueno, hablaremos de muchas más, claro. Que Hamlet es un drama, una tragedia, mejor todavía, está claro. Sin embargo, este cáscara de nuez que tiene de thriller, tiene de novela negra, pero tiene mucho humor, se convierte en algo, quizá algo distinto, podemos decir. Pues mira, distinto obviamente porque es una traducción al mundo actual y entonces, claro, cambian por completo todas las circunstancias. Los protagonistas son completamente actuales. Pero por otra parte, guarda el sentido de las obras de Shakespeare, que escribía sus obras para representarlas ante círculos muy variados, tanto de la corte, de gente muy cultivada, de gente que tenía conocimientos, o sea, que era gente, bueno, pues muy educada, y luego del gran público, que el gran público era analfabeto, y al gran público le gustaba la acción, la intriga, el misterio, le gustaba el humor, siempre había un bufón, o si no había bufón, pues había diálogos cómicos, de manera que el público participara y como que se entretuviera. El teatro era una distracción, era una diversión popular también, y aunque estuviera muchísimas relaciones con la vida de la corte, con la vida real, con la historia del momento, pues también tenía esta mezcla que aquí se mantiene muy bien en esta novela. También los monólogos, los famosísimos monólogos de Hamlet, To be or not to be, por ejemplo, están actualizados de alguna manera. Pues totalmente. Y además tienen su gracia también, porque to be or not to be, que es, bueno, la gente yo creo que en general sabe esa palabra y luego no sabe todo lo que viene detrás, ¿no? Pero es una reflexión sobre la posibilidad del suicidio. Hamlet en un momento dado siente la atracción de abandonar, de tirar la toalla y de suicidarse y de abandonar todo. Y sin embargo le detiene el miedo al infierno. En este caso, el niño está escuchando que el tío lo que quiere es que en cuanto nazca, darle en adopción y librarse del niño, vender la casa y irse con ella y vivir los dos a cuerpo de rey, ¿no? Y entonces él está angustiado. Y luego, por otra parte, aprovecha Macquillan también para introducir reflexiones que son como muy personales y que aparecen en muchas de sus novelas, que son reflexiones sobre la situación del mundo, sobre la situación de Inglaterra, sobre el cambio de los valores morales, sobre la ausencia de valores morales, ¿no? Y entonces, en este momento, por ejemplo, pues el niño empieza a reflexionar sobre... Para él el infierno es como Sartre, son los otros, y entonces el infierno es este mundo exterior en el que está amenazado no solo él, que tiene esa amenaza, y además es muy divertido también porque piensa, las adopciones bonitas solo ocurren en los cuentos infantiles. A mí, desde luego, no me va a adoptar la duquesa de Cambridge, la actual duquesa de Cambridge, que está casada con el príncipe heredero, ¿no? Dice, yo acabaré, pues, ¿dónde acabaré yo, no? ¿Dónde acabaré tirado? Y luego además también está agobiado por todo lo que ocurre. Y este agobio por el mundo también está relacionado con otro de los grandes monólogos o soliloquios de Shakespeare, cuando empieza a pensar qué es el hombre, qué es esta criatura de la creación tan maravillosa, que es semejante a los ángeles, semejante casi a Dios en su capacidad de conocimiento y tal, ¿no? Y sin embargo termina con una reflexión muy pesimista. Y sin embargo dice, man delights me not. O sea, el hombre no me gusta. Y entonces empieza a reflexionar sobre toda la situación que está ocurriendo, ¿no? El terrorismo, el declive de Europa, que está aterrada pues, con las inmigraciones, está a punto de la división, está llena de tensiones internas, todos los conflictos bélicos que hay, todos los conflictos terroristas, el cambio climático. O sea, que aprovecha también para que ese disgusto que siente Hamlet ante el mal, ¿no? No solamente ante el agobio del destino, ¿no? Sino el mal exterior, ¿no? Pues Macquillan también lo refleja, aprovecha para reflejar como y reflexionar sobre todo lo que nos
preocupa, lo que nos angustia Y luego, sin embargo, también es curioso porque también él ofrece los contraargumentos, también le irrita como ese pesimismo de que hacen gala los intelectuales, que lo que le parece que es que lleva a la parálisis, a la no acción. Pero en realidad lo que hace el autor también es una reflexión sobre todo, porque habla de nacionalismos, habla en concreto de los conflictos que puede haber, pues no sé, entre Estados Unidos y China, Sí. o entre Corea del Norte, pues contra todo el mundo. Totalmente. Pero también hace como esa reflexión interior. Es decir, el autor ahí está muy, muy, muy listo. Sí, totalmente. Y va hacia adentro y hacia afuera. Él reflexiona, en primer lugar, sobre cómo en un mundo que es absolutamente individualista, que todo es relativo, que no se cree en la objetividad. Por ejemplo, su madre dice que va en marcha acorde con el paso de los tiempos y que para su madre, las mentiras es su verdad, ¿no? Y él reflexiona también sobre sí mismo, sobre sus propias dudas, su propia incapacidad de acción, su propia impotencia para advertir a su padre de las maquinaciones que se están tejiendo en torno a él cuando su padre viene a visitarlos. Tampoco puede advertir a su madre del peligro, de lo que intuye que puede pasar. Intenta dar pataditas en el vientre de su madre para llamarle la atención. Él tiene, como decía al principio, la duda sobre su propio futuro, sobre su propio destino, qué va a ser de él. O sea, que realmente incorpora de manera muy hábil todas estas reflexiones actualizadas que ya sugiere Shakespeare en Hamlet. Para acabar nos quedan, yo creo, dos cuestiones. Una, cuando hemos hablado de otras novelas y estas reescrituras, hemos hablado también que muchas veces lo importante es conocer ambos textos y hacer una especie de algo que sea entre textos. En este caso también, y por otro lado, el final. No es que vayamos a desvelar, pero sí decir que tiene un final, sí, yo diría que diferente y contrario. Buenísimo. Desde luego, vamos, parte yo creo que del atractivo de todas las obras que yo creo que lo he ido diciendo a lo largo de los análisis que hemos ido haciendo, y sobre todo de esta obra, es toda la riqueza intertextual, porque no solamente hay citas a Hamlet, también tenemos citas, por ejemplo, de Macbeth, de Ricardo II, también Jane Austen. Fíjate Jane Austen o Blake, porque el niño se siente que ve el mundo desde 2 centímetros de marfil, que es una frase famosa de Jane Austen con respecto a su propia escritura, o que ve el mundo en un grano de arena, como decía William Blake, que se podía ver el mundo en un grano de arena, ¿no? Pero luego también tiene alusiones a Keats, a John Donne, fantásticas, a Wilfred Owen, un poeta de la Primera Guerra Mundial, a Odin Benjamin, a James Joyce, por ejemplo, cuando él se siente que está aprisionado en una historia y se siente también como aprisionado en la pesadilla del mundo real, este mundo conflictivo del que estábamos hablando, del que no puede salir, ¿no? Que es la frase famosa de Ulises cuando dice la historia es una pesadilla de la que no puedo despertar, ¿no? O sea, que tiene una riqueza intertextual enorme. Y claro, ir percibiendo todos esos ecos, esas alusiones, a veces irónicas porque les da la vuelta, otras veces casi literales, otras veces tal, pues verdaderamente es uno de los atractivos de la novela, no cabe duda. Y como digo, dejamos el final para que lo lean. Y el final es fantástico, porque el final es justo como una inversión del principio y del final de la obra de Hamlet, ¿no? Es una inversión de la cronología del relato, por así decir. Porque la novela no termina con la muerte de Hamlet, sino que termina con su nacimiento y precisamente provocado por él mismo, que es la manera de romper la inacción y vengarse, ¿no? Porque el niño, rasgando con sus uñitas la placenta de la madre, precipita el parto cuando está la policía ya en la puerta, ¿no? Y luego, además, también otra inversión que es muy interesante, tampoco termina con el silencio, que es justo la última palabra que pronuncia Hamlet en la obra, ese verso tan maravilloso de rest is silence, ¿no? Solo queda el silencio, el resto es el silencio, ¿no? Mientras que, de una manera muy divertida, para el niño, la última palabra del niño
justo, además, no antes de morir, sino antes de nacer, es "the rest is chaos". O sea, el resto es el caos, lo que queda es el caos, ¿no? O sea, que a mí lo que me gusta de la obra es que, vamos a ver, si quieres, el estilo de Macullán, que es tan fantástico, porque escribe muy bien, tiene una prosa perfecta, y luego además es un estilo rápido, muy ligero, muy irónico, muy cómico y trágico a la vez, y entonces es un estilo como muy dinámico, es una historia corta que te va llevando al impulso de esa prosa. Y entonces es tan ágil, tan fácil en un sentido y tan rica, porque en esa aparente facilidad de la verbosidad de un no nacido, pues sin embargo es una reflexión también tan profunda a la vez, ¿no? Y tan dramática de lo que está ocurriendo. Y luego además también pues es como un retrato un poco de la banalidad, intrascendencia, frivolidad, subjetivismo, individualismo del mundo contemporáneo. Pues solamente queda recomendar Cáscara de nuez. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.